Yo le pido al grupo del capitalismo revolucionario que está arriba, por favor, silencio. ¿No? ¿Ya están todos grabando? Sí, están todos grabando también. Ya va a grabar el audio, espérate, sorry. Se me fue. No tenemos. ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando? Estamos. Estamos. Dale. Escuchen todo. Ya, entonces, hola, somos Civium, yo soy Simón, Juan y Sebastián Izquierda, nuestro invitado. Hola, hola. El capitalismo revolucionario. Claro, Importante decirlo, movimiento político y también un canal de YouTube y una página de Facebook con una relevante influencia. También está el Insta y Instagram. hacemos otro tipo de cosas, pero sí, pero el YouTube ha sido el más prendido, porque además Facebook estaba a punto de superar al YouTube, pero nos cerraron la página. En serio. Un cabro se puso a publicar unos memes muy hardcore y nos eliminaron la página para siempre. Pero fue por los hardcore de los memes, la verdad es que sí, ¿Se pasó? Se agiló, sí, se agiló. Fue Ya. mucho. Sebastián, te queríamos primero que te presente a los espectadores por si no te conocen, tu biografía, lo que quieras contar de ti. Bueno, yo soy Sebastián Izquierdo, nací el 20 de marzo de 1988 en Puerto Aysén, en una tarde bastante tormentosa, tanto para mí como para mi mamá y como para el resto de la gente que habitaba en la zona. y esa tormenta se ha mantenido sobre todo este país durante los últimos 30 años y espero que se mantenga por mucho más tiempo. No molestando a todo el mundo, pero me he estado interesado en política desde que nací prácticamente. Mi papá es ex exiliado, ex mirista, una familia nuclear más bien de izquierda dentro de una familia ampliada más bien de derecha, pero mi familia fue cambiando, fue mutando, mis viejos fueron madurando, digamos, maduraron conmigo y hoy en día, ¿no es cierto?, son de derecha también. Y en eso siempre desde chico, ¿no es cierto?, desde mi abuelo, que era un conservador tremendo, muy pinochetista y con serios problemas de conspiranoia con respecto a los judíos y los masones, a mi papá, que estaba como transformándose como en una especie de liberal suave, viniendo desde el marxismo duro, una especie como de Rojas, ¿no es cierto?, del ex ministro Rojas, en esa línea. Estaba en proceso de conversión, entonces yo tenía 9, 10, 8, 7 años y mi viejo estaba en proceso de conversión, así que una vida bien politizada. Desde chico, a los 9 años, mi abuelo me llevaba a la embajada de Inglaterra, a la embajada de España, es decir, ingleses piratas devuélvenos al Tata, ¿no es cierto?, tenían preso a Pinochet en Londres. Entonces, desde chico una vida bien politizada. A partir de la adolescencia me pongo a militar en movimientos de corte más bien fascista y nacionalsocialista. Participé de temas callejeros bastante complejos y estuve con problemas con la justicia, problemas de salud, ¿no es cierto?, hospitalizaciones, etcétera, porque estaba metido en un mundo bastante ahueonado. Y no sé si puedo decir garabato de eso. Sí, dale más en libertad. Y me llegó un libro, estaba yo en la celda en Santiago 1, recluido por homicidio frustrado, y me llegó un libro que me mandó mi abuelo que se llamaba Fabricantes de Miseria. Fabricantes de Miseria es un libro que trata sobre, bueno, todas las cosas que han hecho todos mal para que en Latinoamérica haya tanta gente pobre. Es un libro liberal. ¿De quién, perdón? Tiene como 5 autores, ¿no? Está Vargas Llosa, en esa onda, ¿vale? Ya sé. Y me metí en ese rollo, y empecé a participar de un mundo más derechista, ¿no es cierto? Dejé de lado toda la onda fascista, socialista, estatista, racista y todo ese rollo que está más en la izquierda, ¿no es cierto? Y empecé a participar de lo que es la derecha de verdad, ¿no es cierto? La gente de las corporaciones de septiembre, me juntaba con gente de la Fundación Pinochet, etc. En ese momento, buscando en YouTube, todo esto, YouTube es mágico porque ha generado tantas cosas, es magnífico, es una cuestión pero preciosa. Entonces, buscando en YouTube temas de economía y no sé qué, me sale una frase que me llamó mucho la atención de una señora hermosa. Esta frase era, para decir yo te amo, primero hay que aprender a decir yo. Entonces yo dije, ¿quién es esta señora tan interesante?
me entero que era judía, lo cual como que me golpeaban mis prejuicios raciales que todavía... Ella es liberal. Ella es la creadora de objetivismo. Entonces me encuentro con Ayn Rand, básicamente. Y empiezo a ver sus entrevistas, entrevistas de Ayn Rand con los periodistas, no sé qué. Fui a Santiago, en esa época trabajaba en la construcción, ya tenía 2 hijos, estaba trabajando, estábamos construyendo un edificio en Santiago, justo en Santiago por la entradita. Entonces me fui caminando por Santiago hacia el fondo con la plata que tenía para comerme un completo al almuerzo, y en lugar de gastarme en un completo andaba buscando algún libro de Ayn Rand entre las tiendas de libro usado y encontré El manantial de Ayn Rand, y de ahí me fui en este digamos refalín filosófico que es la ideología del capitalismo, digamos, del ideal capitalista. Y no he parado de zambullirme, y yo creo que de hecho estoy nadando más profundo en términos de lo que es el concepto mismo de capitalismo, en mente de que en otras cosas no tenga una profundidad ni siquiera simple, pero en términos de lo que es el tema del capitalismo creo que estoy nadando más profundo que todo el resto de mis congéneres humanos en este momento, creo yo, un poco modesto de mi parte decirlo, pero he buscado y creo que Rand habrá llegado a una profundidad importante, y creo que yo estoy nadando más al fondo y no he encontrado a nadie más que esté tratando de nadar al fondo de lo que es la idea del capitalismo como ideal, como ideología, como postura, como proposición política. De hecho, ella ha sido muy importante, sobre todo en YouTube, que es una gran plataforma, y si tú la buscas, es muy nombrada, es muy destacada. O sea, en Estados Unidos su libro La rebelión de Atlas salió considerado el segundo libro más influyente de la historia de Estados Unidos después de la Biblia, considerando que la Biblia tiene 2000 años de ventaja o 1957 años de ventaja. Es importante, sobre todo para una cultura que uno admira tanto como la norteamericana, que funciona tan bien. Ahora, claro, yo en esto de sumergirme en la profundidad de lo que significa el capitalismo, que significa para el hombre que tenemos propiedad y que hay cosas que son de nosotros y que los demás no pueden o no deberían poder participar de ellas sin nuestra autorización, etcétera. ¿Qué significa tener privacidad y qué significa tener propiedad? Que juntos hacen propiedad privada. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para el ser humano? ¿Qué significa para la sociedad? ¿Y por qué? Sí. ¿De dónde viene? Y ya creo que dejaste clara tu ideología capitalista. Entonces te voy a preguntar sobre el movimiento el cual fundaste hace 3 años, me contaste tú ahora hace poco, Capitalismo Revolucionario. Claro. Y cómo funciona el movimiento, a qué se dedican, cómo es la selección para entrar, por si alguien lo ve y le interesan los ideales de Sebastián, y de qué funciona en verdad, cuál es su verdadera causa. O sea, nosotros tratamos de realizar dentro de lo modesto que tenemos, tanto en personal como en economía, en dinero, tratamos de realizar constantemente actividades que impulsen las ideas que nosotros defendemos desde el punto de vista tanto cultural como social y material en todo nuestro entorno. Nos enfocamos siempre sí en realizar cambios más bien infraestructurales, y por lo tanto nuestras estrategias son más bien performativas. Si lo vemos desde un punto de vista marxista, tenemos estrategias infraestructurales o leninistas, ¿no es cierto? Estamos en la toma de espacio, vamos al Costanera y nos ponemos ahí con un cartel, y no es decir, como pasa con movimientos liberales, ¿no es cierto?, que más se juntan y hablan. ¿Cómo hacer? Lo nuestro es más hacer. La idea Más del hacer nombre que decir. revolucionario, me La imagino. idea de revolucionario, Perdón. la idea central del capitalismo revolucionario es que existen 2 formas de relacionarse entre los seres humanos. Una son las relaciones de propiedad, que son aquellas que se realizan en comunión de conciencia con el otro, y las relaciones de poder, que son aquellas que no requieren la comunión de conciencia con el otro porque yo tengo fuerza y te obligo. Entonces nosotros creemos que esas 2 formas de relacionarse siempre van a existir, y no hay caso con que dejen de existir, pero nosotros vemos que incluso hoy en día, donde las economías, en las economías modernas, el capitalismo es hegemónico, ese capitalismo que es hegemónico no es lo que nosotros llamamos subordinante. Eso significa que se encuentra aún subordinado a unas estructuras de poder. Básicamente nosotros estamos haciendo una revolución contra Milton Friedman, que decía el Estado tiene que poner un cierto marco dentro del cual funcione el mercado. Nosotros decimos, no, hay que poner marco del mercado. el marco es el mercado, y el Estado tiene que operar dentro de nuestro marco. Ya. Pero, ¿cómo? O sea, ¿tú no crees en ningún tipo de regulación por parte del Estado? Ningún tipo de regulación. Ni en medicamentos, Ningún tipo ni de en salud. La comunión de conciencias tiene que ser la regulación, porque los seres humanos tenemos una propiedad interna que
que nos es inherente y que se refleja en nuestra propiedad. Y respecto a eso del capitalismo... Cualquier regulación viola tu dignidad. Pero, desde nuestra percepción de dignidad. Pero en el caso de que haya colusión, porque no hay ningún tipo de regulación, yo me hice famoso por ser el único, la primera vez que me hice conocido, la primera vez que alguien me pescó en los medios, salí en el mostrador y no sé qué, fue porque escribí una columna que se llamaba El derecho a coludirse. Si quieren saber mi posición respecto a las colusiones, pueden leerla. Oye, disculpa, tengo una duda respecto a lo que tú hablabas del capitalismo. Bueno, yo tengo entendido que eres claramente liberal respecto al mercado, a lo que cómo funciona el mercado. Yo creo que los liberales son muy poco liberales respecto al mercado. O sea, eres casi anarcocomunista, o sea, capitalista. No es un tema de Estado, es un tema de, como vuelvo a repetir, que ese es el problema, la superficialidad con la que se mide, que es como, vale, el Estado es muy grande, mide el 30% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? No, el ser humano es un ser que tiene una conciencia o un espíritu, y esa conciencia y ese espíritu tienen una serie de propiedades. Nosotros creemos que eso es sagrado, punto. Y según las propiedades... Entonces no se trata de que el mercado sea más o menos libre, se trata de que yo no puedo robarte ni decirte qué hacer con tus cosas. Pero todavía no, algo que no me quedó claro, ¿tú no quieres ningún tipo de regulación ni siquiera las leyes? ¿Cómo? ¿Qué leyes? Ley... Nómbrame una ley y te digo si estoy de acuerdo o no. Ya, un ejemplo extremo, ley de homicidio, ¿no está en... pero por supuesto. Ya. Si alguien, porque... ¿Pero quién pone esa ley? ¿El Estado? Sí, por supuesto. O sea, ¿tú crees la existencia de un Estado? Sí, por supuesto. Ya. Lo que pasa es que yo creo que tiene que estar subordinado a las relaciones de propiedad. Tiene que estar debajo de lo que es el mercado. Debajo de lo que son las relaciones. Nosotros lo llamamos mercado, lo llamamos relaciones de propiedad, que son aquellas en las que hay comunión de espirituales. Es decir, que yo me relaciono contigo solamente en tanto y en cuanto los dos estamos 100% de acuerdo en el tipo de relación que vamos a establecer. Un contrato. Entonces nosotros aquí los tres estamos, y los tres estamos 100% de acuerdo en estar aquí y conversar. Entonces estamos estableciendo una relación de propiedad. ¿Vale? Ahora, estamos estableciendo esta relación de propiedad de forma, esta relación de propiedad se encuentra o no subordinada a relaciones de poder. Bueno, hay una ley en el Congreso que se está discutiendo respecto de hablar bien o hablar mal de Pinochet. Esa es una ley que nos pone un marco regulatorio, Milton Friedman, marco regulatorio dentro del cual nosotros podemos establecer nuestras relaciones, pero ya tenemos una barrera distinta. Ya nos están diciendo que nuestras relaciones de propiedad no pueden incluir, decimos, hablar bien de Pinochet. ¿Qué significa eso? Eso significa que nuestra relación que estamos haciendo ahora se encuentra institucionalmente subordinada a un conjunto de relaciones que son de poder. Entonces lo que nosotros decimos, vale, tú ves a lo de alrededor puras relaciones de propiedad, todo el mundo entra en comunión de conciencia con el resto, pero estas se encuentran constreñidas por un marco de relaciones que son de poder. Nosotros creemos que las relaciones de poder, que no van a dejar de existir, estén constreñidas dentro de un marco de relaciones de propiedad. Es decir, que... ¿Pero quién regula esas relaciones de poder? El Estado. El Estado es la institucionalización de las relaciones de poder, así nosotros lo definimos. Institucionalización de las relaciones de poder. O sea, tiene un marco menor. Que simplemente el Estado... ¿Por qué el Estado puede castigar el homicidio y no la colusión? Desde un punto de vista de las relaciones de poder y las relaciones de propiedad. Porque la colusión es una relación de propiedad. Yo, dueño de mi conforme, junto contigo, dueño de tu confort, y nos ponemos de acuerdo sobre qué precio vendérselo a la gente dueña de su dinero que escoge o no comprarlo. Pero hay necesidades básicas. Los medicamentos. Si yo estoy enfermo y necesito comprar un medicamento y se coluden, y en vez de ponerme al medicamento un poco más elevado el precio de fabricación, que es algo lógico para generar ganancias, me lo ponen exageradamente más elevado y yo no puedo costear ese presupuesto. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelven? Primero que nada te voy a preguntar algo. ¿Por qué ellos son los únicos que pueden venderte ese medicamento? Y tu respuesta nuevamente se va a encontrar en la subordinación de las relaciones humanas. Porque el Estado ha dicho que para vender medicamentos tenés que tener una serie de certificaciones y poner un total de una serie de características, etcétera, lo que impide... Pero eso es para probar que el medicamento sea de calidad. No estoy hablando de medicamentos, estoy hablando de la farmacia. El que te vende el medicamento. El que te vende el medicamento hoy en día está constreñido por una serie de relaciones de poder, con lo cual no cualquiera puede venderte el medicamento, y como no cualquiera puede venderte el medicamento, los que sí lo pueden vender pueden coludirse. Pero por eso, pero desde tu mirada, ¿no crees? Digamos, en términos liberales hablaríamos de un problema de barreras de entrada. Ya, pero desde tu mirada, ¿no crees que eso podría ser más inseguro el sistema de farmacias? Como que cualquiera pueda poner una farmacia y vender remedios con tanta facilidad. Es que tú también veías que le compráis, por menos.
Sí, pero Si tú no dentro de la sabes, no ignorancia, está. el ser humano no es culto por sí solo. No. O sea, hay zonas bajas en las que no hay acceso a educación tan fácil y no existe un gran conocimiento de eso. Entonces tú vayas a tomar tus relaciones de poder y imponerme una cierta forma de conducta a mí porque hay otras personas que no saben lo que estamos haciendo. Pero ¿por qué no saben lo que están haciendo? No sé, pues él dice que no saben. Eso es, Pero, no, esa es su excusa para obligarme a hacer algo que yo no quiero. no, es que no te excusa obligarte a hacer algo que tú no quieras. Hay gente, o sea, cada uno nace en el lugar que nace, No, por supuesto. ¿Sí? con la educación la cual le otorga a sus padres, al colegio en el que va, etc. ¿Sí? Si es que va al O a ninguno, como yo. Sí, pero tal vez no todos tienen la suerte de nacer en una familia culta, una familia en la cual lo instruya a tomar decisiones acertadas. Cuando tú no naces en ese lugar y ya eres estás desfavorecido desde tu nacimiento, ¿qué haces frente a ese remedio? ¿Cómo vas a tú comprender qué elegir? ¿Quién te está dando la opción de elegir? No te la están dando en un inicio. Sí. ¿Cómo se soluciona eso? Voy a ordenar la respuesta, pero yo no vengo con soluciones a problemas. Normalmente los economistas liberales son muy dados para eso de la solución de problemas, y si querían alguien que solucionara el problema me hubieran llamado a él. Yo me dedico a la filosofía moral, pero voy a responder tu pregunta porque algo de economía sé. Entonces, resulta que hay una certificación que no es obligatoria, sino que es privada y que se usa muy poco, pero que se usa mucho, que se usa bastante en todo el mundo, por ejemplo, que son las normas ISO. Son certificaciones tipo privadas. ¿Son regulaciones? No, no son obligatorias. No son obligatorias, pero... No son obligatorias. Y como no son obligatorias, cuando tú vayas a comprar, y yo tengo un auspiciador en mi canal, paso el aviso que se llama Clean Water de SPA, que vende filtros. Sí, sí, lo cacho. Ya, perfecto. Él tiene ese producto tiene todas las certificaciones, cumple con todos los marcos regulatorios privados y voluntarios que existen hoy en día en el mercado para decir que ese filtro de agua es bueno. Ahora, en el home center venden un filtro de agua que tiene una calidad bastante inferior y que no cumple con ninguna de las normas. La gente puede comprar el uno, puede comprar el otro. Ahora, una persona en su sano juicio, si que va a comprar algo tan importante como un remedio para salvar su vida, va a preferir uno que tenga una certificación internacional o una certificación privada que uno que no lo tenga. Yo soy el señor de que vende en la farmacia y te digo, te tengo este remedio y este. Los dos dicen que hacen lo mismo, pero resulta que este está certificado por una serie de instituciones internacionales. Eso es regulación privada. Yo no estoy en contra de la regulación privada porque la regulación privada, al ser privada, no es obligatoria. Y en el caso de que haya corrupción dentro de esta regulación privada, cuando se descubre esa corrupción, esas empresas quiebran. ¿Qué pasa cuando descubrimos la corrupción en la certificación de las universidades, en el Ministerio de Educación? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Quiebra. Para seguir no quiebra nadie. Cuando descubrimos que la certificación hoy en día, el Ministerio de Educación está certificando mal las universidades, claro, ¿qué es lo que pasa? Nada, vamos a cambiar el marco y no sé qué y la cuestión. Y los funcionarios que se mandaron la cagada siguen con su pega y los políticos siguen en su puesto y no pasa nada. Y cuando yo te aseguro que una certificación privada, por ejemplo, el tema de los restaurantes, sería bastante más efectiva que hoy en día, que tenemos a los seremis de salud paseándose por los restaurantes de Santiago y están todos llenos de garrapatas y de ratones. Todos. Estamos de acuerdo, pero yo estoy hablando en el caso de que existe un tipo de corrupción, un pago a la empresa privada. Que está regulando. Cuando eso se descubre, esas empresas que... Pero si no se descubre, si se deja... Bueno, si no se descubre en el ministerio, si no se descubre en la ley... pero igual al ser Estado tiene un valor moral más alto. Tú estás diciendo que yo creo que el Estado, el Estado debe estar en una altura moral mayor a la de una persona. Pero eso es un deber ser, esa no es la realidad, eso es lo que tú crees que debería ser. En la realidad, el funcionario que está en el servicio del Ministerio de Salud es exactamente tan ser humano como el que está en la agencia de regulación privada y es tan sobornable y tan corruptible como el otro. Los incentivos sí son distintos. Pasemos a otro tema para no quedarnos en lo mismo y hablar de lo planeado. Sí. Bueno, toda la revuelta que está pasando en la Araucanía ahora mismo. Te queríamos preguntar acerca de tu opinión en torno al conflicto mapuche y en torno también a los casos de carabineros últimamente, los cuales han generado revuelta. Mayol salió de su cargo. Claro. Vi un video también que le dedicaste a Chadwick.
Sí, pero es que Chadwick no va a salir porque es primo de Piñera. Sí, yo también Pero estoy por muy eso también queremos saber cómo... Van a cortar pacos nomás y se van a hacer lo peor, porque son los cabrones. Los fachos cuicos son lo peor que hay. ¿Tú cómo te ves como facho pobre? Yo soy Entonces? facho pobre. Porque yo no estoy ni ahí con mi hermano, ni con mi primo, ni con la empresa de mi tío y no sé qué. Aquí lo que nosotros tenemos que tener son principios. Y si no, no somos derechistas, somos pobres huevones, hermano. Ya, bueno, quiero saber tu opinión acerca del conflicto mapuche. Bueno, yo creo que la historia, que no es moralmente juzgable porque es la historia y pasó y además en la que se involucran Pero tiene diferentes puntos de vista. Sí, Sí. pero en la historia se involucran una infinidad de sujetos, sujetos históricos son montones y se producen unos procesos que son por siglos. Entonces yo creo que no podemos agarrar la historia y ponernos a hacerle un juicio así como historia, díganos qué pasa. No. Lo que tenemos es que la historia nos ha llevado a un punto en que existe un país que se llama Chile, que está lleno de unas personas que se llaman chilenos. Hasta ahí nos ha llevado la historia. Unos antepasados míos hace 500 años, es decir, que no soy un recién llegado a esta tierra, unos antepasados míos hace 500 años se vinieron a instalar y tuvieron unas guerras con unos tipos que vivían aquí un poco antes, 100 años antes, 200 años antes, 300 años antes, ¿vale? Que de hecho llevaban menos tiempo aquí del que llevan mis antepasados, no sé si Pero tú jugabas... ahora, yo no estoy jugando nada, estoy poniendo los hechos de la historia. Los hechos de la historia es que se enfrentaron y también se mezclaron, lo pasaron súper rico en la cama y súper mal en el campo de batalla y terminaron generando una cosa que se llama Chile, que en gran parte fue construida por antepasados míos que eran en gran parte mestizos. Ignacio Carrera Pinto, José Miguel Carrera, Santos Izquierdo, Barros Arana, antepasados míos directos en su mayoría, Mateo Torres Zambrano. Pero... Y estas personas construyeron una cosa que se llama Chile, y esta cosa que se llama Chile tiene una razón de ser, y la razón de ser que tiene esta cosa que se llama Chile es que todas las personas que viven dentro de este territorio, la razón de ser está básicamente en la Constitución. Todas las personas que viven dentro de este territorio son personas creadas iguales, y en dignidad y derechos, etcétera, etcétera. El artículo 19 de todos los derechos de la gente. Lo que sucede es que ciertos grupos de personas que no son mapuche, ¿Qué son entonces? porque ¿Chilenos? son chilenos, Ya, pero puede ser chileno mapuche. que son trans, son como Daniela Vega. Ellos creen que son mapuche, Pero son mapuche. no lo son. Que son bien la cultura mapuche día a día. Como tú eres chileno y tienes antepasados chilenos, ellos son mapuche y tienen linaje mapuche. Y tienen antepasados chilenos también. Sí, pero tú también tienes antepasados españoles, tú también tienes de África. Estáis tratando de cortar la cascada con una espada. Mira, si el que se cree hoy en día mapuche, mira, los mapuches originarios nunca trabajaron los metales. Y las machis andan con todos con unos adornos de metales. ¿Qué es eso? Esos adornos de metales son adornos que las machis diseñaron y crearon después de su contacto con los españoles. Pero eso es sincretismo cultural. Exacto, es sincretismo cultural. Entonces, la cultura mapuche no es la cultura mapuche, sino que es la cultura chilena más influenciada por la mapuche. Las culturas van avanzando y se van modificando con el paso del tiempo. O sea, la cultura no siempre va a ser la ¿Uno misma. cree en esa multiculturalidad? Yo creo que tenemos una multiculturalidad maravillosa que se llama Occidente, donde hay franceses, italianos, alemanes, y tienen culturas distintas, y también hay norteamericanos que son maravillosos, hay peruanos, que Pero también esos gente muy fueron bacana. los mismos que vinieron cuando se construyó el Estado chileno y mataron a los indígenas. No, a los indígenas también mataron a muchos españoles. Pero porque llega, o sea, si llega, caso hipotético, llega el ejército peruano ¿Ya? Y conquista Chile. y conquista Chile, tú no los vas a matar de No, a ver, nosotros... tú los vas a defender Pero tu estamos- patria. pero son procesos históricos. Obviamente que nosotros vamos a agarrar nuestra arma y nos vamos a agarrar con ellos. Igual como ellos se agarraron con nosotros cuando nosotros fuimos a buscar ese pedazo norte que les quitamos. Entonces, son procesos históricos. Enfrentamientos y choques culturales y choques de grandes números de personas. Lo que sí sería muy penoso, para mí, que supongamos que nosotros perdemos esa guerra con el Perú y que 300 años después mis bisnietos, que además están mezclados con peruanos y que además hablan como los peruanos y comen como los peruanos, anduvieran diciendo yo soy chileno y estoy tan enojado que los peruanos no se vayan. Oye hermano, vive tu vieja, te hinchar las pelotas, esa cuestión ya fue.
ya fuiste. Pero no hay, no ve una... O sea, no cree en el proceso histórico que hubo antes de eso. No, sí creo, si el problema es el proceso histórico que viene después, que es como... ¿Por qué? ¿Por qué estoy enojado? Porque a tu tatarabuelo tienes que ver lo sacaron de donde vivías. Pero tienes que ver la cosmovisión del mundo mapuche, que está muy ligada a la tierra. Y si tú estás identificado con los alemanes eligieron a Hitler por su cosmovisión ligada a la tierra. No es excusa. Tu cosmovisión ligada a la tierra no tiene ninguna. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto de Hitler con los mapuches? No entiendo cuándo se unen. Bueno, los mapuches queman gente viva por su Pero eso no los mapuches. No los mapuches. Ya, no eran mapuches. Entonces, o sea, no. Son mapuches, no son pero mapuches. Pero no hay que generalizar a los mapuches. No si un chileno va y quema vivo a otra persona, yo no voy a decir los chilenos que queman a personas vivas. No, hay ese individuo hay chilenos que queman vivo a personas. Sí, pero los chilenos no. Entonces, es una persona. Lo que pasa es que yo partí diciendo que los mapuches no existían ya. Entonces esos son chilenos. Cuando yo me refiero entonces a los mapuches, me voy a referir única y exclusivamente a las personas que se encuentran desde una posición propia, se encuentran diciendo vamos a hacer un montón de violencia porque nosotros queremos reivindicar algo de nuestros tatarabuelos. A eso yo los voy a llamar mapuche, al resto no. En ese sentido... Pero la mayoría de los conflictos bélicos pasan también por temas de ese tipo. Un nombre o otro. Que no sea Gaza, sea Gaza Israel. Otro. Uno que no sea... en Europa, ¿cuál? Kosovo. ¿Ya Kosovo? O Chechenia. No es un conflicto religioso. Chechenia tenía que ver con el Islam. ¿Ya hay Kosovo? No estoy muy enterado del conflicto de Kosovo, soy un experto en Kosovo. La verdad es que lo que mira, son las raíces del conflicto. Kosovo tiene... Pero dudo mucho que sea porque mi amistad no, pero es un sentimiento de pertenencia a la tierra. O sea, no a la tierra, a su nación y a su identidad propia. Sí, pero también la religión es parte de la identidad de la otra. Sí, y también el conflicto mapuche va de la mano con la religión que profesan ellos. Ya. A ver, entonces, espérate un poco. Ve si va en 20 minutos la cámara porque creo que paró de grabar, hay que ponerla a grabar de nuevo. Dale. Entonces volvimos a... Yo te voy a explicar lo que sucede. Lo que sucede es que las personas tienen que entender, y es lo que decía de pronto un primer ministro italiano respecto al conflicto de Chile con Bolivia. Como Alemania no puede estar seguir pidiendo Alsacia y Lorena o Danzig a los polacos o a los franceses, ¿vale? No se puede porque ya pasó. No se puede seguir pidiendo mar por Antofagasta porque ya fue. Lo que podía hacer es armarte una guerra y reconquistarla. Y es lo que están haciendo algunos mapuches. Y bien, lo que me molesta es que los chilenos no estemos peleando la guerra. Si nos están haciendo una guerra, guerremos y ganemos. ¿Por qué? Porque nos están haciendo una guerra. Si no nos quieren hacer una guerra, entonces conversemos. ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Pero también existe diálogo. No es que sea una guerra, no una guerra armada, no hay enfrentamientos, no hay un ejército mapuche. No, pero eso no significa, pero una guerra no requiere. Pero que la guerra no crees que también es... Yo creo que hay que buscar guerra irregular en Wikipedia y educarse un poco sobre cómo funcionan las guerras. Pero no crees que tienen que estar a una cierta altura ambos integrantes del conflicto. No, existe la guerra irregular, existe la guerra no convencional. Hay un montón de formas de guerra que no requieren de... O sea, estaban en el mismo nivel. Cuando Estados Unidos invadió Irak era una guerra, ¿no? Porque no estaban en el mismo nivel. Estados Unidos nos puede haber aplastado Irak 200 veces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, mira, el tema es el siguiente. Si no quieren hacer una guerra, yo soy partidario de lo siguiente. Esta es mi postura respecto al conflicto, al que se existe un conflicto real. Porque hoy en día el Estado chileno le ha entregado, hay un superávit de hectáreas, digamos, desde los espacios donde vivían originalmente los pueblos mapuches. Porque el 90% del territorio que se considera Gualmapu era territorio virgen, inexplorado, inhabitado, y nadie vivía ahí y no era reclamado por nadie. Ninguna tribu vivía en el 90% de su territorio. Es decir, claro, hay un espacio donde vivían esos tipos, pero en general todo ese territorio no vivía nadie, y por lo tanto es susceptible de que cualquier persona de cualquier cultura, a menos que sean unos racistas, pueda irse, pueda instalarse ahí y ponerse ahí. Porque a menos que sean unos racistas. ¿Por qué? Porque si decimos, no, es que en este espacio, en este territorio donde nunca ha vivido nadie y es un territorio virgen, no puede venir alguien rubio o no puede venir alguien negro, bueno, son unos racistas. Ahora, sí, yo no estoy criticando la conquista. Ahora lo que quiero decir es lo siguiente: si yo tengo Creo que tengamos la misma concepción. Sí, claro, puede ser, pero si yo... Porque no es por un tema material o de propiedad privada.
No, porque no es propiedad privada y pues si nadie ha estado ahí Sí, nunca, está bien, eso no es propiedad de nadie. Pero tu punto de vista del racismo es desde una propiedad, desde un suelo. No. Yo creo que el racismo nace Yo estoy diciendo de la que- identidad de la persona. No, yo estoy diciendo que si nosotros decimos este terreno que nadie está ocupando, solamente lo pueden ocupar personas de esta determinada etnia, estamos haciendo racismo, porque estamos discriminando a todas las demás Pero no creo que es etnias de parte de la ocupar ese propiedad espacio. privada de gente que se le quitó. No, no es parte de la propiedad privada porque ahí nunca vivió nadie y nunca nadie pasó ni caminando por ahí. No, hay tú gente puedes que estaba tener ahí. terreno. No, el 90% No eran del trabajadas por un tema cultural. el 90% de las tierras eran vírgenes, no en el sentido de trabajadas, en el sentido de habitadas, recorridas o conocidas por el hombre. Eso estamos hablando, era territorio Pero no no humanizado en ningún sentido por el mapuche. Por el hombre. El mapuche tenía sus tribus y era su espacio y eso está estudiado. Entonces, mira, hoy en día a la gente que se hace llamar mapuche, a esta gente trans que cree que es mapuche, que no lo es, se le han entregado 300.000 hectáreas de superávit. Hay 300.000 hectáreas más de lo que ocupaban originalmente que se les ha entregado por parte del Estado chileno. Es decir, ahora tienen más territorio del que solían tener. En forma de propiedades entregadas a las comunas. Pero independiente de eso, incluso aceptando, incluso pasando por encima de ese hecho numérico, es que si un tipo viene y dice, aquí están las pruebas de que esta era el lugar donde ponía su ruca mi tatara, y aquí están las pruebas de que se lo quitaron, no lo vendió, no se fue voluntariamente y lo dejó tirado, sino que se lo quitaron, efectivamente. Aquí están las pruebas de que aquí, no en este espacio, no, aquí, y ahí está enterrado mi tío. Y aquí estábamos nosotros, aquí, en este espacio, no, aquí, ¿ya? Y aquí está la prueba, y puedes desenterrar un hueso si querías, y está mi tatara no sé cuánto, y aquí está el documento, aquí puedo documentalmente o de alguna manera comprobar que no nos fuimos porque queríamos, no vendimos nada, sino que nos lo quitaron, se lo entregué. Y se lo entregué. Pero O sea, estaba a favor que le entreguen tierra mucho. en caso que puedan probar Ya, que ese pero espacio estoy específico. yendo de caso hipotético el cual no va a pasar. No va a pasar, po. Pero, Entonces, yendo de caso hipotético, Hay casos. hay casos así, bueno, entonces yo defiendo esos casos. pero el Estado lo expropiaría y se lo vendería al. No, pero habría que comprarlo, habría que ver una forma de conseguir ese terreno por Pero por expropiación del Estado, ¿no? No sé si por expropiación, pero habría que comprarlo, habría que ver cómo solucionamos el problema. Porque la expropiación es obligada a vender, yo creo que Pero siempre. eso estaba haciendo, si ese terreno de tierra él lo estaba obligando a venderlo. Expropiación del No, Estado. yo creo que bueno, Porque yo fue- creo que vamos a llegar a un acuerdo que no perjudique tanto al nuevo propietario, digamos, que tenemos que ver cómo podríamos, por ejemplo, podríamos tirar preguntar cuánto quiere. Pero el Estado debería Porque- indemnizarlo. sí, por supuesto. Pero el Estado tiene que no porque en la expropiación básicamente tú O no sea, compras. tampoco. No, la expropiación es que yo tomo tu casa y te pago la avalúo fiscal. Esa es la expropiación. Ya. Lo que yo diría sería, ¿cuánto querés por tu terreno? Ya, si son $1.000 millones por mi terreno del Estado. Bueno, ahí si la- el weón está cobrando 1.000 millones por tu terreno, se lo expropio, pero no creo que alguien sea tan estúpido como para desaprovechar la oportunidad de ganar un poquito Ya, más de plata. pero se puede resolver con provisión. Ya, hablamos sobre los mapuches, entendimos tu concepción acerca del conflicto. Ahora te voy a preguntar, ¿tú te consideras de la real derecha, se podría decir, para ti? Derecha de verdad. La Ya. derecha que se basa en principio y ¿Qué no ¿Qué en consiste interés. en la derecha de verdad? ¿Qué Porque es? mira, yo te voy a dar mi punto de vista y yo creo que el mismo compañero para mí, tú eres extrema derecha, como sería, por ejemplo, José Antonio Cast, No, Fortunato, todo Antonio este Cast movimiento. está mucho más a la izquierda de mí. ¿Y con quién te identificas? ¿Steve Bannon con algún...? Steve Bannon es muy interesante, no, pero yo... ¿Y Milo Yiannopoulos? ¿Qué opinas de Milo Yiannopoulos? Milo Yiannopoulos es chistoso nomás, es un humorista, es un humor chistoso que todos ustedes callen, bueno, no todos ustedes. No, si no, Ya lo yo no soy humorista, ya me cago en el ya lo cielo. estoy tratando de progres, pero es que al lado mío cualquier cosa es progres. Pero la gente progre como que cayó en la trampa y empezó a volverse loca con este huevón gay que en realidad lo que estaba haciendo era reírse en su cara de sus contradicciones. No veo que Milo Yiannopoulos sea un personaje. Si me preguntan por Milo como que fuera un político, un interesante, en serio, es un huevón que está diciendo estupideces. Pero está diciendo las estupideces que responden a las estupideces que plantea la izquierda. Y todo el mundo pierde la cabeza y dice, sí, Milo Yiannopoulos, claro, voy a votar por él para presidente. No, es un huevón que está haciendo chistes.
Ya, pero... No, si yo también me río con Milo Puro, pero... yo tengo una duda respecto a tu posición de derecha. ¿Esa posición de derecha es democrática o no? Depende de lo que entendéis por democracia. Por aquí una señorita que está por acá presente me dijo hace un rato que si no se aprobaba la ley de identidad de género, entonces eso no era democrático. Que tenía que aprobarse sí o sí, porque si no, no había democracia. No, esa no es mi concepción. Mi concepción de democracia es por el parlamento, el cual... Que la gente vaya y vote cada cierto tiempo por una serie de representantes divididos en 3 poderes del Estado que generan las leyes. ¿Eso no es democracia? Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy totalmente. Y los poderes del Estado separados. Los poderes del Estado separados, partidos políticos, la gente vota y se representan y discuten y sacan adelante un Estado. O sea, para dejar claro tu mirada sobre, por ejemplo, la dictadura. Pinochet. Una dictadura. Bueno, pero súper bien. Una dictadura buenísima. Pero es dictadura. Pero ¿si cuál es el problema con la No hay problema. Tú lo consideras dictadura. Depende de qué es lo que... Porque a mí me molesta que digan de repente que Fidel Castro es un dictador. Ese es un tirano. ¿Vale? Separando dictadura de tiranía, separando dictadura de tiranía. No. ¿Por qué? Porque un tirano, desde la definición de John Locke, es alguien que actúa en contra de la propiedad de sus súbditos. Pero ese sería es un concepto. Pero es un concepto no, tuyo. No es un concepto tuyo. ¿Es John Locke? No, sí, está bien. Ya, pero el cual tú adoptas. Sí, es John Locke. Bueno, ¿cuál es la definición de ustedes de tirano? Yo creo que tirano es una persona No, yo creo, una definición más o menos académica que tú no, acá no la tengo. Okay. Pero si te doy mi percepción, ya. Que como tú también la puedes tener, ya. Que tenemos opiniones diferentes, yo creo que un tirano es una persona que reprime al pueblo teniendo una jerarquía superior a las de las demás. Entonces todos los gobernantes son tiranos. Y el Estado sí es tirano. Yo no creo que todos los gobernantes repriman. No sé, pues, ¿veía Piñera? No me parece un tirano. ¿Bachelet tampoco? No. Bueno, pero no reprimen. Yo los voy a reprimir. Lo que pasó con Catrillanca no es represión. No estoy diciendo que esté mal. Pero es una represión sistemática como se generó en la dictadura frente a alguien que... Eso de que sea sistemática es relato. Tendría que probarme que es sistemática y lo que yo le digo al respecto me parece que no es sistemática. ¿no te parece sistemática la violación de los derechos humanos? No me parece que fueron sistemáticas. ¿Y los campos de tortura tampoco? Tampoco. No me parece que fueron sistemáticas. Y lo he estudiado y no lo he visto como algo sistemático. Y tengo una discrepancia respecto al concepto de sistemático. ¿Ah? ¿Qué te parece entonces las violaciones de derechos humanos? ¿No son parte del concepto de un tirano? No. ¿Estás en contra de las violaciones de derechos humanos por ideología, por ejemplo? Por ideología sí, pero lo que se hizo en el tiempo de Pinochet no es con ideología. Había mucha gente de izquierda que nunca se le viola ningún derecho humano. Un montón. Pero había militantes del Partido Comunista asesinados. Sí, pero no por ser militante del Partido Comunista. El Partido Comunista en 1973 tenía decenas de miles de militantes y la totalidad de personas que fueron asesinadas durante durante el régimen de ¿Por qué comillas? Pero un poco. Porque muchas veces uno mata a las personas. El asesinato implica que no hay motivos justificados para asesinar, para matar a una persona. Sí son matados, pero no sé si asesinados. Entonces, las personas que fueron matadas durante el régimen de Pinochet, algunas asesinadas y otras no, y otras matadas en defensa del resto de la ciudadanía, fueron alrededor de 2.700 personas. Y después quedan en casi 3.100 si contamos la muerte del otro lado. Y el Partido Comunista de 1973 tenía más o menos 50.000 militantes. Sí, pero, el Partido Socialista tenía cerca de 100.000. La verdad contra los derechos humanos no es erradicar por completo a los comunistas, pero sí se mataba gente por la ideología. No por la ideología. Las personas de las que... No por la ideología. ¿Y por qué ¿Por qué tienen siglos funcionando los 80 si el de los comunistas? ¿Por qué todos esos periodistas no están muertos? Pero, o sea, no hubo represión a los medios de comunicación. Hubo represión a los medios de comunicación, pero muy suave. Suave. Pero si por ejemplo la televisión nacional, Canal 3 era el canal más abierto en teoría y seguía siendo un canal de derecha. Y los prisioneros se les cortó el aire cuando estaban tocando. Sí, pero esas son cosas suaves. No se hablaba de los... Como, mira, yo le voy a decir asesinato, tú... No, pero espérate. No se hablaba de la violación del derecho humano del canal. Sí, demás, pero eso es suave. ¿Con qué lo estás comparando para decir que esto es fuerte? Pero por ejemplo... ¿Con cuál censura? Es que no es comparar, es una censura sí. Sí, hay censura, le estoy diciendo que vos suave, yo encuentro suave, estudiando las dictaduras del mundo fue suave. ¿Con cuál la quieres compararla? Nómbrame una menos suave, menos fuerte.
O sea, una más suave. Una dictadura con una censura más suave. Yo, mi concepción de dictadura, yo no estudio dictaduras menos suaves, dictaduras más suaves. No, porque es súper las importante. dictaduras son dictaduras y hay violación de los derechos humanos y hay falta de democracia. Las dictaduras son un mecanismo que tienen las repúblicas de volver al orden después de un proceso donde los mecanismos de la institucionalidad democrática y republicana se han deteriorado. Lo inventaron los romanos lo inventaron como un mecanismo para eso. Y el Congreso es el que llama a una dictadura y entrega los poderes de dictador. ¿Qué fue lo que hizo? A finales de agosto de 1973, pedir a los militares que tomen y ordenen la cosa. Entonces, ahí hay una dictadura en un sentido romano. La dictadura no necesariamente es algo malo. La dictadura no es lo opuesto a la democracia. La dictadura es la forma de la democracia que tiene la democracia para regenerarse a sí misma. Sí, pero, Sebastián, disculpa, que tú hablas de censura, pero aquí hay dos cámaras para que no haya tergiversiones y no haya censuras, ni tampoco eso. Entonces, si tú planteas aquello, es un poco contradictorio con lo que dices. No estamos en una situación crítica donde nuestra democracia se esté cayendo a pedazos y necesitamos una dictadura para regenerarla. Ya, pero, o sea, conoce la intervención de Estados Unidos durante el gobierno Allende y anterior al gobierno Allende, la Escuela de las Américas, etcétera. Claro, la Escuela de América, Allende mandaba a los militares chilenos a aprender a torturar porque quería torturar a la gente derecha. Y de hecho torturó a 2 diputados en ejercicio. Mandó a la PDI a torturar a 2 diputados. Allende mandó en el 72 a torturar a 2 diputados en ejercicio con la PDI. Ya, mira, yo no tengo información de eso, no lo puedo afirmar frente a... No, eso es una de las cosas por las que... Pero Allende torturado, ¿a cuánto torturó Pinochet? No, sí, pero esa es una de las cosas por las que tenía que regenerarse nuestra democracia. Habla harto de cantidades. No. Pero Pinochet torturó mucho más de lo que... No, sí, pero si Allende estuvo 3 años. Mira, pero en los 3 años de Pinochet, ¿tú crees que se torturó menos de 2 personas? Depende, ¿cuáles 3 años de Pinochet? ¿Los últimos 3 años de Pinochet? Los primeros. Los primeros. O sea, los últimos. Sí, los últimos de Pinochet. Está bien, estoy eligiendo los 3 años que te convienen. No. Pero si son los 3 primeros, los 3 primeros. Los 3 primeros, no tuvo más. No, sí. Mira, esta cuestión es mucho más simple. Las democracias entran en procesos, a través de distintos mecanismos, entran en procesos de decadencia y se degeneran y se destruyen. Y tenéis presidentes que mandan a torturar a parlamentarios y que se pasan por la raja la constitución y las leyes y mandan a sus grupos armados de sus partidos a quitarle la propiedad al resto. Eso pasaba en Roma, pasaba en Grecia, ha pasado en Francia como 5 veces y pasó en Chile. Y en Chile el Congreso dijo, ¿saben qué más? No se puede más, necesitamos poner orden en la casa. ¿Por qué? Porque habían 10.000 mujeres violadas en los últimos 5 años por parte de los comandos de izquierda. Porque habían más de 500 personas asesinadas en conflictos por parte de la... ¿Pero dónde es la cifra de las 10.000 personas? Espera, quiero esclarecer. Yo no estoy a favor de la guerrilla, ni de los movimientos de izquierda, ni tampoco de paz y libertad. Sí, pero es que es súper fácil eso. Yo no estoy a favor de la guerrilla de izquierda y tampoco de los que matan a la guerrilla de izquierda. Ya, perfecto, entonces que maten a la izquierda. No, es una postura cómoda, es como Vargas Llosa diciendo, pero el asesinato, todas las dictaduras son dictaduras. Estáis poniendo una postura cómoda y hablando el asesinato de Schmidt por parte de... ¿Cómo? De Patria y Libertad. Pero si yo no estoy ni con Patria y Libertad. No, pero eso a mí me parece una milicia de izquierda más, desde mi punto de vista. Ah, Patria y Libertad de izquierda. Para mí sí, desde mi punto de vista sí. Ya. Para mi punto de vista, Patria y Libertad de izquierda, aunque un primo en segundo grado mío participó, ¿no es cierto?, en el asesinato de Smith. O sea, un tío en segundo grado participó, fue uno de los que apretaron, uno de los izquierdos que apretaron el gatillo. Estoy bien fea de esa situación. Ahora, ¿por qué se dio esa situación? Fíjate que en el año 68 había habido un intento de golpe de Estado. El Tacnazo. Sí. Y desde el año 67... Sí, y desde el año 67, la violencia política que se había comenzado a gestar en Chile a finales de la República Parlamentaria estaba llegando a su pico máximo. Ese era el pico de la Guerra Fría. No, pero también era mundial. Eso, una situación mundial donde uno no podía ser de, como tú, por ejemplo, llamas centro, etcétera. Estaba, o eres capitalista norteamericano, polarizado, o eres comunista soviético. Eran los bandos de un contexto histórico. Y tú me decís que los gringos están metidos en el rollo, y yo te pregunto, y los cubanos no están metidos en el rollo, y los rusos no están metidos en el rollo, y tú crees que no están metidos ahora. ¿Cuántos agentes, dentro de todos los refugiados que han llegado a Venezuela, cuántos son agentes del SEBIN?
y vienen a influir en nuestra política. ¿Cuánta gente son de los cubanos que viven en Chile, los que vienen como doctores, son del programa? No estoy diciendo que los venezolanos, estoy diciendo cuántos de los cubanos que vienen como médicos, etcétera, durante el gobierno de Chile pasado son parte del G2, el Servicio de Inteligencia cubano. ¿Y cuánta gente de la CIA camina por nuestras calles? Los países siempre han estado influenciados por todas las potencias en conflicto, y aunque sean pobres y se estén muriendo de hambre, los cubanos y los venezolanos son potencias en términos bélicos y en términos de su expansionismo y su imperialismo. ¿Del intervencionismo? No, pero me parece que voy a estar a favor o en contra de que el agua corra. Es como los países van a intervenirse. Está bien, pero... y esos... Se apagó. Y eso tiene algo. Dale, buena. Bueno, continuamos con lo que estábamos hablando respecto a lo que eran las intervenciones sobre las potencias. Todas las potencias intervienen, el agua corre y el mundo gira. Bueno, y siempre van a venir potencias a intervenirnos a nosotros, y nosotros vamos a intervenir en nuestros países. En el caso israelita, por eso yo te escuché decir que tú estabas a favor de que potencias como Israel pudieran someter a otras menores como Palestina. O sea, en tu concepción de potencia menor. Palestina es un país que nunca ha existido, es un invento de la izquierda para montar un conflicto. Pero Israel no tiene el mismo fondo si Israel se creó. Sí, Israel se creó. No, Israel existía en el 5000 a.C. Pero es lo mismo que el caso de lo mismo del pueblo mapuche. Sí, para que los mapuches no ganen una guerra y se recuperen sus tierras. ¿Tú estás a favor de que... Si los mapuches creen que pueden ganarnos y recuperar sus tierras, o los bolivianos, que lo hagan. Pero ¿no creen que hay una mejor forma de solucionar el problema que agarrarse a balazos y morir mapuche? Sí, la forma causa tal vez innecesaria y se puede... La forma de solucionar los problemas es a través de la propiedad privada. Y cuando tu posición de la propiedad privada se remonta a hace 500 años y querías hacer una pataleta y en realidad no tenéis pruebas y lo único que tenías es una idea vaga de la historia, y con eso estáis súper enojados, entonces, vale, estáis tan convencidos de que es tuyo, vale, ven a matar y morir por lo que es tuyo, porque en realidad nosotros no estamos tan de acuerdo con que sea tuyo. Vayamos a Palestina. Volvamos. Tu concepción entonces del conflicto palestino. Mira, hace una semana yo sigo en Instagram a los del ejército israelí. Y me mostraban unas mujeres espectaculares, pero ese no es el tema. Eran los videos, los live streams de los cohetes que salían de Gaza hacia Tel Aviv y otras zonas de Israel. Más de 400 cohetes, solo 120 de los cuales fueron interceptados por el escudo antimisiles, con lo cual cayeron 280 cohetes sobre espacios civiles en territorio israelí, y murieron más de 60 civiles. Eso sucedió la semana pasada y no salió en ningún medio de comunicación. Si Israel dispara un balazo hacia Franja de Gaza, salen los medios de comunicación. Todo lo que conversemos sobre este tema va a estar, déjame terminar el punto, todo lo que conversemos sobre este tema va a estar totalmente sesgado por la información que nosotros hemos obtenido y por cuáles son los intereses de las potencias comunicativas respecto a este tema. Y no son las mismas potencias, las potencias comunicacionales no son las mismas que las potencias bélicas. No, Estados Unidos, por ejemplo, está totalmente a favor de Israel. Estados Unidos está totalmente a favor de Israel y CNN está a favor de Palestina. No lo sé. No se reclaman los judíos en Estados Unidos. Bueno, pero los judíos reclaman todo dentro de eso. En todo caso, o sea, que en Chile no lo puedo reclamar mucho. En todo caso, Israel tiene todo un trasfondo detrás, que es que tiene plata, tiene inversores, tiene realmente inversores. Sí. Pues si tú vas y te comes una hamburguesa en el Burger King, estás pasándole plata a Israel. Magnífico. Un bastión de Occidente en un mundo salvaje. Si una mujer es violada en Palestina, necesita 3 testigos hombres que acrediten de que eso fue una violación, porque si no se la juzga por tener sexo fuera del matrimonio, la entierran en un hoyo dejando solo la cabeza afuera, la cual es apedreada hasta que quede totalmente deshecha. Eso es lo que pasa en Palestina cuando una mujer es violada. Ojalá que los israelitas se extiendan mucho más y lleven su civilización mucho más decente y progresista a toda esa tierra de gente salvaje. Pero destruyéndolos. Destruyendo. Mira, en Israel viven más árabes que en la Franja de Gaza y en la Cisjordania. Y viven con todos los derechos civiles que el Estado de Israel les entrega. Y mantienen su religión musulmana siempre y cuando los tipos no sean violentos.
Ya, pero votan entonces- y tienen Pero representantes. la concepción, ¿cuál es tu concepción de Los palestinos no existen, los palestinos no existen. ¿Quiénes Son son? los árabes que ocuparon la región de Filistea. Pero para eso los chilenos no ¿Cuánto? existen porque son los descendientes de españoles que ocuparon la región. No, porque nosotros construimos un país que se llama Chile y nos fundamos como Estado y como nación. Palestina nunca ha existido como Estado y como nación. Lo que nosotros Pero tuvimos que fue... tienen otra forma de funcionamiento. No. Tuvimos primero Israel, o sea, primero Filistea, que de ahí viene el nombre Palestina. Después vienen los israelitas y echan a los filisteos y montan su país. Eso fue como varios miles de años antes de Cristo. De ahí se montan los israelitas y viven ahí hasta que se montan una revuelta contra el Imperio Romano, que el Imperio Romano dice: estos huevones me tienen hasta la coronta, y se van todos de acá. Y sacan a los judíos de Israel. ¿Y quiénes dejan viviendo ahí? Romanos, gente de todo el resto del Imperio Romano. Ahí había gente de todo el resto del Imperio Romano. Durante la caída del Imperio Romano y la conversión de todo el mundo occidental al cristianismo, esa zona, ¿no es cierto?, fue ocupada alternativamente por el Imperio Arriano del norte de África, de los vándalos, y por el Imperio Bizantino, que también que era cristiano ortodoxo. Durante muchísimos años. Sí, estamos ordenando la historia sobre Palestina, porque yo te voy a mostrar que nunca hubo un Palestina. Entonces, después de eso, esto es ocupado por el Imperio Árabe, que de ahí donde vienen estas gentes árabes a vivir ahí, que es el imperio del imperio de los árabes, de Mahoma. Después de la muerte de Mahoma se dividen chiitas y sunitas, la región se va disputando entre chiitas y sunitas, y posteriormente es ocupada por los cristianos durante las cruzadas, vuelta a ocupar por chiitas y sunitas, hasta que ocupado por el Imperio Otomano. Una vez que ocupado por el Imperio Otomano, durante la Primera Guerra Mundial, se desintegran los imperios centrales, el Imperio Otomano pierde su territorio y Inglaterra ocupa esa zona. Y después de que Inglaterra ocupa esa zona, se establece, ¿no es cierto?, la solución de dos estados, la cual la población árabe de la región rechaza, y por lo tanto el único estado que ha existido ahí como estado independiente fuera de cualquier imperio ha sido el estado de Israel, el estado cruzado de Jerusalén, ¿no es cierto?, Tierra Santa, y después el Estado de Israel. Todos los demás han sido territorio ocupado por un imperio. ¿Y si es territorio ocupado por un imperio, entonces no tienen derecho a vivir ahí? Yo no he dicho eso. Hoy en día viven ahí, como ciudadanos israelíes, muchísimos árabes, y muchos que son de origen palestino. Y tienen todos sus derechos civiles. Y las mujeres árabes que viven en Israel, cuando son violadas, el violador se va preso y son escuchadas por una corte y su testimonio tiene valor. Ya, pero te estás refiriendo como al salvajismo del extremismo islámico. Al salvajismo de vivir como salvajes, pues, como viven los musulmanes. ¿Todos los musulmanes? Los que viven en países donde los gobiernos tienen leyes muselmánicas. Donde los pocos países tienen leyes. No, yo también estoy en contra donde manda el Islam. Pero no crees que... El 90% de los musulmanes que viven en Alemania son gente decente. Digo 90% que todos sabemos lo que ha pasado con las violaciones en Colonia y todas esas situaciones que se han ocurrido. Pero por lo general el 90% de los musulmanes que viven en Alemania son gente decente porque están viviendo en un entorno institucional que los hace decentes. Pero si esos mismos tipos vivieran en sus países de origen, ¿dónde manda la ley Sharia? ¿Dónde le pegan 70 latigazos a los homosexuales en Pakistán por solo hecho de ser homosexuales? Y a la segunda vez la reincidencia del edificio más alto al piso, miércoles. Eso sí es vivir como salvaje. Yo no creo que haya que pegarle latigazo a los gays, yo no creo que haya que tirarlos de un edificio, y por lo tanto estoy en contra de los musulmanes y me gustaría acabar con esas costumbres y acabar con esas leyes en todo el mundo. Y si Israel lo está logrando, aunque sea en una pequeña porción del Medio Oriente, bravo, y que les den más plata y que tengan más tanques para que conquisten más terreno. Las formaciones étnicas africanas que se lograron para construir estados también están en contra. Bueno, ojalá que se vuelvan también gente muy civilizada. Ah, ¿tú crees que en África la gente no es civilizada? En algunos lugares sí y en algunos lugares no. Pero Botswana es muy civilizado. Pero ¿por qué Botswana? Déjame hablar este tema, muy interesante. ¿Por qué Botswana tú consideras un país muy civilizado? Porque las mujeres pueden manejar, porque no hay gente que vaya por Botswana diciendo si me follo a una virgen me curo del SIDA, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero ¿a qué se debe, tú crees, que esa civilización que hablas tú de Botswana? Porque se han occidentalizado, porque son algunos negros que se han dado cuenta que han dicho... ¿Negros? Sí, por supuesto, son negros. Pues. ¿Sí? Son negros que se han dado cuenta y han dicho, mira, por azares históricos, porque esto no es racial, por azares históricos los blancos descubrieron cómo era eso de vivir bien y nosotros no, que era un descubrimiento difícil. Al ser humano le costó, nosotros tenemos 200.000 años de humanidad, 200.000 años de humanidad, y en esos 200.000 años de humanidad, recién hace más o menos 250, 300 años, 400 más o menos,
un solo pueblo del planeta Tierra, que fue básicamente el pueblo europeo, descubrió cómo el ser humano tenía que vivir para estar bien. Y eso lo hemos ido expandiendo por el resto del mundo y las razas que lo han absorbido han vivido mejor. Pero mira... Y cuando este grupito de personas de color, o negro, o como les guste, que no, que va a ser racista, no soy racista, si yo los quiero mucho, han dicho, parece que tener familias constituidas, respetar la propiedad privada, respetar el Estado de Derecho, tener una serie de instituciones como la libertad de expresión, etcétera, parece que todo eso hace que la gente viva mejor, porque vemos que los que viven así viven mejor, mirando, ¿no es cierto?, Europa, mirando Estados Unidos, mirando Latinoamérica, y ellos implementan eso y están alcanzando a Chile en desarrollo. Pronto vamos a ser más pobres que Botswana gracias a nuestros queridos políticos. Pero mira, este libro, lo voy a mostrar acá a la cámara, ¿por qué fracasan los países? Indica lo contrario. ¿Qué indica? Indica que el pluralismo económico y el desarrollo que tiene este país se debe a que su función ¿Hablando de étnica, Botswana? Botswana. ¿Ya? Su función étnica ha permitido que exista pluralismo económico y que exista un sistema democrático en el cual anteriormente... ¿La propiedad privada es pluralista económicamente? Sí. Anteriormente, los jefes de las tribus no eran grandes líderes intocables, sino que si estos no estaban haciendo el cumplimiento de lo que era un buen desarrollo, las otras personas del pueblo donde vivían tenían derecho a sacarlo. Sí, pues. Pero ojo, como en Suiza. pero ojo, está bien. Magnífico. Pero ojo, es un sistema étnico. No, ellos probablemente tengan algunas tradiciones muy buenas que hayan mantenido, pero está clarísimo que Botswana ha aumentado y ha crecido radicalmente en el respeto a la propiedad privada, que sí es una tradición occidental, en el respeto a la libertad de expresión, que sí es una tradición occidental. Está claro que los botswanenses ya no creen que follándose una virgen se curan del SIDA, que es una cuestión de... Los suanas, así se llaman, ya. Los suanas, que era la etnia perteneciente. No la etnia, no que la gente de Botswana se llama suana. No, los suanas, no es el gentilicio, los suanas. Para que claro. Sí, para que quede claro. Los suanas no era precisamente esa concepción que tú tienes de etnia. Quizás en el mundo occidental no tenemos esa visión de ver la otredad, la otredad que existe y que muchas veces generalizamos. Sí, por supuesto. Pero el crecimiento económico del que tú hablas, de la civilización... Yo no estoy hablando de crecimiento económico, estoy hablando de que ellos viven como gente decente. Del modelo del que tú hablas, quizás nosotros se lo hemos otorgado al occidente. Porque en otras partes, como este ejemplo, también se nombra. Sí, tú dices que los suanas o botswanenses, no sé cuál es la no, es que el suanas es anterior a Botswana. Ya. Tocamos que es botswanense. Tú dices que los botswanenses no tuvieron un cambio en los últimos años que los llevó a levantar su país, sino tienen un cambio. Sí, ya. Tienen un cambio. Tienen una base social que permitió que existiera ese crecimiento. No creo que haya sido por un cambio occidentalizado. Magnífico, pero se han occidentalizado. Si uno va por las calles de Botswana con una cámara, uno va a ver que la gente va con camisa y con blue jeans y que come hamburguesa. Pero espera. Tú ves dentro de una sociedad civilizada, es parte del desarrollo global también. No, pero eso es parte de la superficialidad de Occidente. Si nosotros vamos por un país que superficialmente, que es occidental, o superficialmente lo que vamos a observar va a ser gente con blue jeans y camisa comiendo hamburguesa y andando en auto. Eso es lo que vamos a observar. Si nosotros vamos a un país muy rico como es Arabia Saudita, pero que no es occidental, no vemos mujeres manejando y vemos gente comiendo no vemos gente comiendo hamburguesa y nadie va con blue jeans. Porque está ahí en Arabia Saudita. Entonces no es un país que está occidentalizado. Y no es porque sean pobres, están forrados en plata. Y aquí no es un problema de crecimiento económico, es un problema de ser decente. Porque en Qatar también latigan a los gays, sin embargo tienen mucha plata. Entonces ahí tiene crecimiento económico brutal. Pero no está generalizando el concepto del Islam. Por supuesto, tampoco puedo ponerme a detallar. Es parte del racismo generalizar una cultura por completo. No necesariamente, mira, tenemos 1.500 millones de musulmanes en el mundo y yo no voy a ponerme a decirte, mira, Abdullah no sé cuánto es buena persona porque no le pega a su señora. No,
El Islam se caracteriza por unas ciertas características que son generales y evidentemente hay sujetos que escapan a esas características, pero esas son las cosas que lo caracterizan. Pero, si nosotros observamos China, también tiene machismo la Iglesia Católica. ¿cuál es el machismo en la Iglesia Católica? Por ejemplo, las monjas no pueden las monjas no pueden hacer. Las monjas no pueden hacer la misa. Las monjas, sí, pero los monjes tampoco pueden hacer la misa. No, pero el padre sí puede. El cura sí. Pero no hay una posibilidad para la mujer en la cual puede hacer una misa. No hay una posibilidad Pero eso no es machismo. de hacer una misa. ¿Cuántas mujeres quieren hacer misa? Hay 2 mujeres que quieren hacer misa y andan montando una pataleta. Así que ¿cómo quieren hacer misa? Pero porque están dentro de esa. ¿Linda quiere hacer misa usted? Está. Hay un pasado de una construcción católica conservadora. El catolicismo durante la Edad Media le dio un espacio importantísimo a la mujer y la mujer tuvo muchos más derechos que después durante el Renacimiento, que en nombre del progreso y del progresismo el secularismo destruyó completamente los derechos de la mujer basándose en el derecho romano y basándose en la filosofía griega. Con esto no estoy diciendo que el derecho romano y la filosofía griega sean malas, sino que estoy poniendo un poco en contexto dónde comienza, digamos, el mal llamado patriarcado y todo el rollo de la opresión a las mujeres, que comienza en el Renacimiento y no en la Edad Media, que es cuando mandaban los católicos propiamente tal. Que las minas puedan o no puedan dar misa me da igual, las minas podían ser reinas, las minas podían mandar y llegaron a tener la señorita Mater Hildegard von Bingen, que era una poetisa y filósofa que mandaba más que el Papa y organizaba una abadesa y organizaba todos los monasterios de hombres y tú dijiste que no ibas a empezar a hablar de que tal hombre musulmán es la Iglesia Católica tenía el poder total en esa época. ¿Por qué no metieron presa a la señorita von Bingen? Porque era muy poderosa. ¿Por qué llegó a ser muy poderosa? La única mujer muy poderosa. No, Isabel la Católica. Pero Isabel la Católica era la calle acá. Era una mujer de familia de sangre. No, porque podía haber sido el hermano. De hecho, creo que la loca destronó a su hermano. Pero por eso, ¿qué pasa con...? Son temas y de hecho la sangre... heredar por sangre... Hoy en día se dice que no necesariamente, el tema de heredar por sangre no es necesariamente conservador, es un más tribal. De hecho, y se usa mucho en las tribus del Amazonas que la gente progresista defiende tanto y que yo espero que aprendan a vivir como gente decente también. Entonces, el rollo con las mujeres y respecto a las posiciones sociales es que, y esto para todo el feminismo de todas las épocas, incluido el de ahora, es que la mujer dice hola, yo estoy ganando menos plata que ese hueón que gana no sé cuánto. Pero no dice estoy ganando mucho más que ese hueón que gana mucho menos que yo. La verdad es que las pegas menos pagadas están casi completamente ocupadas por hombres, al igual que las más pagadas. Pero al igual que las más pagadas. Tú tienes un puesto de gerente general. Sí. Y una mujer tiene un puesto de gerente general. El mismo. El mismo puesto. Sí. ¿Quién gana más? El de la sociedad actual. En relación a la producción gana lo mismo. Pero porque tú estabas diciendo de que la mujer... No lo estoy diciendo yo, lo dicen los números. La mujer gana menos. Las mujeres producen menos. Pero es que yo te puedo buscar ahora producen menos. Producen menos, porque producen menos. Sí. Pregúntale a ellas por qué producen menos. O sea, y tú Uber el mercado tiene que estar sobre el género. No, Uber paga a todos sus choferes el 75% creo de lo que hacen con sus carreras. ¿Sí? Las mujeres ganan la mitad que los hombres en Uber. En la misma cantidad de tiempo con la aplicación Conecta. O sea, las mujeres son menos capaces para trabajar según tu concepción. Las mujeres hacen menos trabajo, trabajan menos. No todas, hay algunas que trabajan más. Habrá una conductora de Uber que gane más que algunos hombres. O sea, tú eres a la mujer si hacemos... No. ¿Por qué trabajar? ¿Por qué trabajar como chino te hace superior, weón? ¿De dónde sacaste que es un buen valor estar produciendo como enfermos si tampoco necesitamos tanta riqueza? O me veis a mí trabajando como loco, yo vivo con las donaciones de mi canal de YouTube, soy re poco productivo y lo que me llega lo disfruto, soy un hippie de mierda. Entonces, yo creo que las mujeres están mejor que los hombres, yo creo que los hombres están mal de la cabeza y están trabajando como chinos para ganar un montón de plata que no necesitan. Las minas trabajan menos, ganan menos y son felices, son mucho más felices. Pero las mujeres las han mantenido en la casa también. No es cierto, las mujeres han trabajado toda la historia. Han trabajado toda la historia, no en su mayoría, no la mayoría de las mujeres. La mayoría de las mujeres han trabajado toda la historia. Todas las mujeres, no. Sí. No todas las mujeres, ya. como dueñas de casa. No.
No, hombre, el único periodo en que la mayoría de las mujeres fueron dueñas de casa fue los 40, 50, 60 y 70 del siglo que recién pasó. Todo el resto de la historia, a ver, la revolución industrial. No, en la revolución industrial. Cualquier novela de Dickens, o viste Los Miserables, ahí están las minas haciendo ladrillo, ahí están las minas en las que la gente trabaja, los niños trabajan. Pero hay una gran masa de mujeres que no 99% de los niños y mujeres de la historia de la humanidad han tenido que trabajar, si no nos habríamos muerto de hambre. Trabajaban desde los 5 años, de los 6 años, todas las personas en el campo, en el feudalismo. Todas las personas tenían que trabajar en el campo, en la época romana también. Tú crees que en la época romana, el 70% de la población eran esclavos. Ya, pero, la mitad de ese 70% eran mujeres. 70% de las mujeres trabajaban como esclavas, pero trabajaban. Las mujeres han trabajado toda la historia de la humanidad al igual que los hombres. Pero dicen que el trabajo como esclavo no es tan efectivo. Por algo se cayó el Imperio Romano. Sí, porque el trabajo como esclavo es una mierda. No ha sido una raíz histórica dentro de lo que es el trabajo. No, mira, si esto es mucho más simple. Las mujeres han trabajado toda la historia, con excepción del momento en que los hombres, en las clases obreras, sí, el momento en que las clases obreras de los países desarrollados y en vías de desarrollo alcanzaron un nivel de capitalismo que permitió que los niños fueran al colegio y las mamás se quedaran en la casa. Eso sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos y esa costumbre se empezó a transmitir a los demás países del globo. Y ahí recién las mujeres se quedaron en la casa y las mujeres estaban felices de quedarse en la casa porque podían por fin no tener que ir a trabajar. ¿Ya? Las mujeres trabajaron toda la historia de la humanidad. O sea, tú les quitas el valor al trabajo en sí. ¿Por qué tenemos que estar trabajando tanto? ¿Cuál es el rollo? Y las mujeres lo saben. La mano sentirse productivo y... No, las mujeres lo saben, si no trabajarían más. Las mujeres ganan menos porque trabajan menos y están bien. Y eso lo hacen porque están bien de la cabeza. Y nosotros estamos mal de la cabeza sacándonos la mierda trabajando todo el día. Y creo que es una postura bastante izquierdista la que estoy diciendo. Creo que los buenos que están todo el día trabajando porque necesitan más plata, están cagados del mate. Y qué bueno que las mujeres no están cagadas del mate, bueno. Y bueno, tendrán otras locuras, pero esa no la tienen. ¿Pasamos al siguiente tema? Sí, siguiente tema. Bueno, ya llevamos más de una hora de entrevista. Sí, tranquilo. Mira, antes de pasar al siguiente tema, hubo algo en el inicio que me dejó dando vueltas en la cabeza. Me gustaría preguntarte, creo que sería un aporte ya, si alguien llega a la hora de entrevista, lo va a tener muy en cuenta. Me dijiste que participaste en movimientos neonazis, ¿cómo funciona el internet? Cuando chico. Sí, cuando chico, sí. Un caos. Es un caos. Son los buenos menos ordenados que hay. Es un caos y siempre terminan peleando por una mina. No creáis que es una cosa así tan... No tengo nada muy fancy que contarte al respecto, que jalan mucha cocaína. Los tipos consumen mucha cocaína y toman mucho alcohol y pelean harto, más entre ellos que con Antifa, fíjate. ¿Y dónde nació el odio a los judíos? Mi abuelo, ¿te acuerdas que te conté que mi abuelo? Sí, ¿era judío? Sí, tiene hasta el día de hoy, habla todo el rato de que los judíos con los masones van a conquistar el mundo esas supersticiones las dejé de lado. ¿Te consideraste, pregunta personal, perdón, si no respondí, pero te consideraste salvaje? ¿Tiene siendo muy Bueno, yo creo que, yo no creo que toda la civilización se construye sobre una base de barbarie, que es como el guan que te recoge la basura o el que carga los sacos para construir el edificio donde hay que vivir, de alguna manera, o el tipo que está arriba del tanque en la frontera del norte por si vienen los peruanos. Entonces, eso es barbarie, pero es la barbarie desde la cual se sostiene, ¿no es cierto?, todo lo que es la civilización. Siento que tuve que aprender también a ser salvaje y después tuve que aprender a controlar ese salvajismo y poner todos mis instintos más oscuros, digamos, al servicio de mis luces, digamos. Lo mismo que pasa con el capitalismo revolucionario, que es poner las relaciones de propiedad, que son las relaciones justas. Poner las relaciones de poder, que son las relaciones injustas, las relaciones oscuras, la parte negativa de nuestra humanidad, que de vez en cuando tenemos que obligar al otro por la fuerza, algo. En vez de las ponemos al servicio de las buenas, que tiene que ver con cuando nos ponemos de acuerdo. Lo mismo pasa dentro del ser humano. El ser humano tiene un lado oscuro y tiene un lado bueno, y hay una cosa que de Jung, básicamente la integración de la sombra. Nosotros necesitamos descubrir nuestra oscuridad y ponerla al servicio de nuestras luces. Y yo creo que, independiente de que yo sí me considero que fui un salvaje y fui bastante ahueonado, etcétera,
Creo que hoy en día puedo poner toda esa oscuridad que conozco de mí mismo al servicio de mis luces, digamos. Ya. Bueno, era en verdad mi interés personal. Ahora te voy a hacer una pequeña ronda donde voy a decir personaje o más que personaje histórico, conceptos también, chileno, y quiero que me digas lo primero que se te ocurra en la cabeza. Dale. Allende. Tirano. Portales. Visionario. Y egoísta. Un egoísta en el buen sentido, un egoísta randiano. Pinochet. Un caballero que tuvo un gran sentido del heroísmo a pesar de no tener pico idea de lo que estaba haciendo. Sí, no era muy culto. Tenía una de las colecciones de libros de historia más grandes del mundo. Creo que está en la quinta colección. Y escribió muchos libros. Algunos no se los escribieron. Yo conozco a la gente que se los escribió. Bueno, la gente que se lo escribía muy bien. Y dicen que leía libros, pero para mostrarlos. No, o sea, tenía uno de los libros que presentaba el cubanismo. Tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo. Y claramente no se los leyó todos, si es que se hubiera puesto a leerlos como loco. Así que te creo que tiene mucho para mostrarlos. Sigamos. Jaime Guzmán. Una persona que la izquierda homofóbica actual ataca mucho por su condición sexual. ¿Crees que gay? No sé, si es gay, ¿por qué lo atacan? Dejen de atacarlo, que tiene que ser gay. Que lo ataquen por su condición. No, pero lo atacan caleta por eso, no has visto cómo lo hueven. Ya, yo creo que Jaime Guzmán es una persona atrapada un poco de su tiempo y traumada por sus lecturas de José Antonio Primo de Rivera, que se viene a redimir con su estudio de Mises y Hayek y del liberalismo, pero originalmente, ¿no es cierto?, pero siempre lo persigue el fantasma de José Antonio y no puede escapar de él, y por eso hay un dejo autoritario en toda su obra, digamos. Por algo nuestra Constitución, que garantiza todos estos derechos liberales y todo ese rollo, y republicanos, etcétera, no nos deja portar armas. ¿Por qué no nos deja portar armas? Bueno, ahí está José Antonio Primo de Rivera diciendo que el Estado tiene que mandar. Ahora Chicago Boys. Se roban el mérito de José Piñera, que no es Chicago. Gladys Marín. No, una señora que cuando yo era chico andaba con el pelo todo desarmado, que se metía en las protestas y le tiraba el agua al guanaco. Eso es lo que me acuerdo de la Gladys Marín. Y le pusieron su nombre a la calle Pajarito, y la gente siguió diciéndole calle Pajarito para toda la eternidad, y tuvieron que volver a ponerle Pajarito porque nadie le quería decir avenida Gladys Marín. Constitución, ¿qué te refieres? ¿Al pueblo? ¿A la Constitución? Al acta constitucional, como por ejemplo cuál ejerce en Chile. Ese concepto de constitución. La Constitución, la más hermosa Constitución y la más perfecta Constitución de la historia de la humanidad es la Constitución de los Estados Unidos de América. Y creo que nosotros deberíamos inspirarnos un poquito más en esa y también cambiar todo nuestro sistema jurídico por un common law, así bien británico, porque esta tontería y rotería, voy a decirlo así bien clasista, esta rotería del derecho positivo francés hay que agarrar y metérsela a todos estos ciúticos de mierda y todos estos cuicos de apellido vasco que se le inventaron para tener pega de abogado, metérsela pero por el recto hasta lo profundo. Felipe Cast. Felipe Cast, él es un homosexual menos incomprendido que Jaime Guzmán, la verdad. Pero está un poquito perdido. Ahora andaba proponiendo un impuesto del 10% a todas las cosas que contaminan porque se va a acabar el mundo con el calentamiento global. Es un histérico. Es un loca de mierda. Calentamiento global. No existe. Ok. Estoy en contra de eso. José Antonio Cast. José Antonio Cast es un político, podríamos decirlo, ¿cómo se llama Stefan Molyneux, el youtuber canadiense, decía que Ron Paul era su ladrón gubernamental favorito. Yo diría que José Antonio Cast es mi ladrón gubernamental favorito. Bachelet. Bachelet. Destruyó y acabó completamente con la soberanía y la democracia de este país. Derechos humanos, por último. Derechos humanos, una idea muy linda que se le ocurrió a los nobles ingleses en 1216,
que mejoraron e implementaron de forma magnífica los padres fundadores de los Estados Unidos en 1776 y que llegaron entre los franceses y los imbéciles de Bélgica y toda la ratonera de la ONU con los huevones de los soviéticos y escribieron un mamarracho que es lo que bien tenemos por derechos humanos, que hay que botarla a la basura y tirar la cadena, bueno, al water y tirar la cadena y volver a pensar los derechos humanos como lo pensaban los anglosajones que los crearon. Ya, con eso se acaba el podcast, podría llamarlo entrevista. Dale. Y bueno, un gusto de Sebastián, compartir tu postura con nosotros, tu punto de vista de las cosas, el cual es muy valorable, ya que en Civium valoramos la libertad de expresión de cualquier tipo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con la ley esta que ahora van a sacar, que si tú decías ley bien de Pinochet te vas preso? Vamos a tener que sacar este video del aire, si no me meten en cana. Si todas las bien de Pinochet te vas a ir a la cárcel, pues. Entre 6 meses y un año. No la he leído, así que no la he leído, yo no quiero opinar de algún pero bueno, no, terminamos entonces con el video. Lo mandamos un saludo a suscribirse a nuestro canal, al canal de... Si no lo conocen, Capitalismo Revolucionario, y agradecerle por venir yo que voy a subir la entrevista a mi canal también, los invito a pasar por el de ellos. Ya, ahí te mando... Y gracias por compartir diferentes ideas dentro de un respeto que existió. Perfecto. Así que agradecértelo. Respeto que existió, ahora se acaba y me agarra la cosa. Dale, muchas gracias. Gustazo. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.